Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema, que es un tema muy importante, el acompañamiento en la pastoral familiar y que nos va a ayudar mucho a poder canalizar y entender, observar muchos aspectos de los que queremos dialogar y darnos cuenta. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buen pastor, tú que conoces el corazón de cada familia, enséñanos a mirar con tus ojos, a escuchar con tu corazón y a acompañar con ternura y esperanza. Haznos instrumentos de tu amor en las familias que nos confías. Amén. Y también pedimos la gracia y la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Los que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ok, antes de iniciar con esta parte del tema, nada más hacer una pequeña breve resumen de lo que vimos la vez pasada, la organización de un equipo parroquial de pastoral familiar. Vimos que la pastoral familiar pues es el corazón de la acción evangelizadora en cada iglesia hacia las familias, y para que esta misión sea efectiva se requiere un equipo organizado con agentes formados, comprometidos y en comunión con el párroco, que trabajen de manera coordinada en el acompañamiento, en el servicio a las familias. Decíamos también el perfil, hablábamos del perfil del agente de pastoral familiar, que es un discípulo misionero que vive su vocación bautismal en el servicio de las familias. Y veíamos que se necesita una fe viva, un testimonio coherente, un servicio de espíritu, capacidad de trabajo, conocimiento básico en la doctrina y el magisterio de la iglesia, un amor profundo y especial por cada familia. Hablábamos de de la organización, los roles y las funciones del equipo parroquial, ¿no? Que roles, el rol del coordinador, los matrimonios que acompañan a los matrimonios que acompañan a otros matrimonios, el responsable de la comunicación, el asesor espiritual, si había algún tema específico como matrimonios jóvenes, maduros, madres solteras, adultos mayores, ¿no? Tenemos que la meta de un equipo parroquial, pues forma una comunidad de agentes al servicio de las familias y tiene la capacidad, pues, de poder animar la vida familiar desde la fe, promoviendo la integración. Entonces, pues decíamos que urgía una pastoral familiar parroquial, y que esto pues da esperanza a la iglesia, ¿no? Cada gente estamos llamados a ser constructores de comunión y testigos del amor de Dios. En esta ocasión, pues vamos a ver este tema que les comentaba hace un rato, un tema también muy importante, el acompañamiento en la pastoral familiar. El objetivo em, es comprender la importancia del acompañamiento como eje central de la pastoral familiar, identificar las actividades básicas de la escucha y el discernimiento pastoral, reconocer herramientas prácticas, procesos familiares con empatía y fe. Bueno, entonces vamos a ir analizando todo este contenido y nos vamos a nuestro eje central en este tema. Va a ser esta cita bíblica, del cual pues hay mucho que aprender y mucho que saber.
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Muy bien, pues en vez de leer la cita bíblica de los discípulos de Maús, cita bíblica de Lucas 24, 13:35, que es un poquito larga, pues pusimos el video para entender mejor y poder interactuar, ¿no? Aquí vimos entonces que vimos cómo fue la actitud de Jesús con los discípulos de Maús. Jesús caminaba con ellos, los escuchaba y los dejaba expresarse, les ayudaba a discernir la presencia de Dios en su vida, a regresar con esperanza. Y aquí queremos interactuar en el chat. Por eso les comentaba, poner atención a esta cita bíblica, que hay mucho de qué hablar, de qué analizar y de qué discernir. Y ahí vamos contestando en el chat. ¿Qué actitudes de Jesús te parecen esenciales para acompañar hoy a las familias? De las que vimos ahorita en el video de esta cita bíblica, ¿qué actitudes te parecen esenciales? La escucha, muy bien, gracias. El respeto, gracias. La humildad, la comunicación, exacto. La alegría, el acompañamiento, la paciencia y la comprensión, la no crítica,
La paz, gracias. El amor al escuchar. Muy bien, la escucha, ¿verdad? Muy bien. La obediencia, la paciencia, la comunicación y la paciencia al escuchar, caminar con alegría, el generar confianza. Ok, confianza y paciencia, la disposición, iba con ellos, la paz que transmitía, el acompañamiento, los tranquilizaba y los animaba. ¿Cómo vimos a los discípulos? ¿Cómo estaban antes de que Jesús apareciera en medio de ellos? ¿Cómo se veían? Animados, muy bien, con miedo, desolados, preocupados, tristes, muy bien, con dudas, tristes y decepcionados, ok, tristes, angustiados, sin esperanza, con falta de entendimiento, temerosos y desanimados, tenían duda, exacto. Eso es lo que vemos, ¿verdad? En las actitudes de Jesús, que son esenciales para acompañar hoy a las familias. Las vemos en esta situación, sin fe, confundidos, temerosos, con miedo, con incertidumbre, con impaciencia. Exacto. Y bueno, como agentes de pastoral necesitamos dar un acompañamiento básico al estilo de Jesús. Muchas gracias por lo que aportan en el chat. Seguimos adelante, por favor. Este primer tema, con este primer punto, perdón, que es la escucha, el discernimiento y el acompañamiento. Entonces vemos que el acompañamiento pastoral en la familia no comienza con palabras, sino con una presencia. Vemos a Jesús que Él está presente junto a los apóstoles. Antes de enseñar o aconsejar, el agente de pastoral está llamado a escuchar, a discernir y a caminar junto a las personas, siguiendo el estilo de Jesús con los discípulos de Maús. Y entonces la escucha es básica. La escucha requiere tener el corazón en sintonía con el otro. Y entonces el sentido de esta escucha es la primera forma de amor pastoral, es abrir el corazón para acoger la historia y el dolor del otro. La historia y el dolor del otro, así como los discípulos de Maús. ¿Cuál era su historia? Tenían incertidumbre, tenían dolor, miedo, todo lo que acaban de comentar ahorita. Y entonces es la primera forma de amor pastoral. La escucha requiere tener el corazón en sintonía con el otro, nos dice Amores Leticia en el numeral 312. No es simplemente oír, sino abrirse al otro, crear un espacio de confianza donde la persona o la familia puede expresar su historia, sus heridas, su esperanza y su búsqueda por Dios. Actitudes fundamentales en esta escucha es esa parte de acoger, es la primera forma de amor, recibir al otro sin prejuicios ni etiquetas, una atención activa, mirar, a sentir, preguntar con respeto. ¿Cómo era la atención de Jesús con sus discípulos? Era activa, estaba escuchando, asentía. ¿Qué es asentir? Cuando tú estás escuchando activamente, pones tus oídos, tus ojos
y toda tu expresión corporal en atención a la persona que te está hablando, diciendo en un mensaje no verbal, te escucho y me interesa lo que me vas a decir. Y entonces al momento de que la otra persona te está compartiendo su historia, sus momentos, sus desilusiones, tú en ese momento a sentir, decir, entiendo, comprendo, qué importante es eso. Entonces, y preguntar con respeto, ¿cómo es para ti eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Ayudando a la otra persona en esa parte, tener a veces un silencio interior, callar el propio juicio o consejo para dejar hablar al Espíritu Santo. A veces nosotros queremos aconsejar desde lo que nosotros pensamos o desde lo que nosotros analizamos, pero a veces nuestro entendimiento, nuestro consejo es muy limitado y necesitamos dejarnos llevar por la gracia del Espíritu Santo y ser herramienta para que Él hable a través de nosotros. Entonces, a veces es importante poner atención. Una persona sabe escuchar, guarda silencio y primero escucha de principio a fin lo que la otra persona le quiere decir, para después analizar y poder a lo mejor transmitir algún, algún consejo o alguna ayuda o simplemente asentir. Empatía, ponerse en los zapatos del otro, sentir con él, no por él. Eso es ahorita adelante vamos a tomar esa parte. El respeto es confidencialidad. Es importante tener respeto, requerir, cuidar lo compartido como algo sagrado, como algo que el otro me cuenta porque es su sentir, su manera de ver. Y un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, escuchar a una madre separada con atención y sin juicio, y es un acto sanador. Escuchar a una madre separada con atención y sin juicio ya es un acto sanador. ¿Sí? Una mujer, una madre separada se acerca con dolor por la situación de sus hijos, el momento por el que están pasando, la situación de cómo se sienten. Pues antes de ofrecer consejos o soluciones, el agente de pastoral la escucha con atención, valida su sufrimiento y le hace sentir acogida por la iglesia. Esa escucha simplemente de lo que la madre cuenta su historia ya es sanadora. Para ella ya le ayuda a que ha sido escuchada y que ha podido expresar todo su dolor y su sentir. Sabe escuchar. El que escucha ya va acompañado. Y vemos entonces esta imagen, nos dice en Santiago, cita bíblica en Santiago 1:19, nos dice, todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. También fíjense, nos dice este filósofo Epicteto, tenemos 2 oídos y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. Y nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en este arte de acompañamiento es importante que todos aprendan y tomen conciencia de siempre quitarse la sandalia ante la tierra sagrada del otro. Cuando alguien abre su corazón, con su historia, con su sentir, con su dolor, con lo que tiene, con lo que te cuenta, es una tierra sagrada. Y entonces eso es muy importante, guardarlo, entenderlo y empatizar con la otra persona. Nos vamos con el discernimiento pastoral.
El discernimiento pastoral es necesario en los momentos difíciles para buscar la voluntad de Dios en lo concreto en la vida, nos dice Amores Leticia en el 222. El sentido es discernir, es buscar juntos lo que Dios quiere en una situación concreta. Buscar juntos lo que Dios quiere en una situación concreta. No se trata de aplicar reglas frías o de dar soluciones rápidas. Las familias a descubrir la voz de Dios en su historia. Desde el punto de vista filosófico, discernir significa la forma en que el ser humano establece un patrón de conducta que le permite distinguir lo bueno de lo malo. Esto se logra a través de los años mediante la experiencia y el conocimiento, a lo que se le agrega una motivación y los propios procesos de pensamiento. Distinguir lo bueno de lo malo. Y desde el punto de vista bíblico, nos dice que el discernimiento se basa en valores morales y en la ética de Dios para distinguir lo bueno de lo malo y establecer las consecuencias de la desobediencia que está fuera de la voluntad de Dios. Sí, entonces es importante ese discernimiento pastoral al acompañar los pasos de discernimiento es el ver, reconocer la realidad tal como es. Cómo es la realidad de la familia, de la persona que viene en ese momento a contarnos su historia. Bueno, es que su realidad es que viven con una persona alcohólica o viven violencia o viven momentos difíciles en el matrimonio o tienen hijos con problemas de alguna adicción. ¿Cuál es la realidad? Y cuando vemos esa realidad nos podemos iluminar confrontando esa realidad con la palabra de Dios y enseñanzas y el magisterio de la iglesia. Bueno, entonces, si ya vimos la realidad, ya me contaron esa realidad, ahora la luz de la palabra de Dios, para entonces poder actuar y elegir caminos concretos de crecimiento, de conversión o reconciliación. Una actitud de la gente de pastoral familiar siempre es la humildad. No siempre tenemos todas las respuestas. No es dar consejos, sino ayudar a descubrir la acción de Dios en la vida. En la oración constante, pedir la luz del Espíritu Santo, que se realiza a la luz del Evangelio y por medio de la oración. El respeto al proceso, no apresurar decisiones, implica acompañar los procesos, no imponer soluciones y tener siempre una esperanza, creer que Dios actúa en medio del dolor. Un ejemplo puede ser cuando se acompaña a una pareja en unión libre hacia un proceso de discernimiento en el matrimonio cristiano, ¿no? Estas actitudes las tomamos en este ejemplo. Una pareja que vive en unión libre, pero desea acercarse a los sacramentos. El agente de pastoral no los juzga ni los aleja, sino que los acompaña en el camino de discernimiento, ayudándoles a comprender paso a paso el valor del matrimonio cristiano. Entonces, ahí vemos los pasos del discernimiento. Vemos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que viven en una unión libre. Y entonces nos iluminamos con la palabra de Dios. ¿Por qué Dios dice que el matrimonio, el vivir en pareja es un sacramento y lo eleva a sacramento? Entonces, comprender paso a paso el valor del matrimonio y entonces así ellos poder actuar, elegir un camino de crecimiento y de conversión hacia lo que es en su vida matrimonial. Discernir es la vida
discernir es ver la vida con los ojos de Dios y ayudar a los otros a hacer lo mismo. Entonces, este discernimiento es básico y nos ayuda precisamente a entender, a conocer y a darnos cuenta, a distinguir lo bueno de lo malo. ¿Cómo vamos a distinguir lo bueno de lo malo? Ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces vemos ahora el acompañamiento. El acompañamiento, acompañar exige prudencia, comprensión, paciencia y docilidad al Espíritu Santo, nos dice el Papa Francisco en el numeral 219 de Amoris Laetitia. Exige prudencia, comprensión, paciencia y docilidad al Espíritu. El acompañamiento, por ejemplo, de Jesús, cuando vimos en esta cita bíblica, es un modelo profundo y humano que inspira la pastoral familiar en toda la acción evangelizadora. Se puede comprender desde sus actitudes, su modo de relacionarse y su manera de guiar a las personas hacia un encuentro con Dios. Entonces tenemos ese sentido de acompañar, significa caminar al lado, estar presente, sostener y animar sin imponer. No es dirigir ni sustituir, sino estar presente, sostener, orientar, animar y esperar con esperanza, es reflejar el amor de Dios que nunca abandona. Y las claves de acompañamiento es la presencia constante, no solo en los momentos difíciles, sino también en los de alegría. Es un camino compartido. Yo te acompaño durante todo tu camino matrimonial, de vida sacerdotal, de vida comunitaria, de familiar. Te acompaño constantemente. Una cercanía humana. Sí, vimos en este video cómo Jesús tiene un gesto de estar al lado de ellos, ¿no? Un gesto, una llamada, una visita. Puede ser signo de amor de Dios. Se centra en la persona, en la familia, no en los problemas. Busca generar confianza y esperanza. Escuchar con el corazón. Entender qué me está queriendo decir el otro, qué está pasando, cuál es su situación, por qué tiene este dolor que yo no entiendo, pero que a él le causa demasiado conflicto y mucho interés. Quisiera saber yo entender. Entonces, para poder entender necesito escuchar con el corazón. ¿Qué es escuchar con el corazón? Con todos los sentidos, como decíamos hace un rato, con los ojos, con los oídos, con la expresión corporal. Discernir juntos con la persona, ¿no? Desde la luz del Evangelio, desde lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, acompañar con misericordia, acompañar con misericordia. Jesús mira el corazón. En el caso de Jesús, cuando acompaña con misericordia, Jesús mira el corazón, no el error. Su acompañamiento busca sanar y reconciliar. Por ejemplo, la mujer adúltera, su actitud fue de perdón y de comprensión. Cuando le dice, yo tampoco te y no peques más. Perdón, me regreso tantito a la cercanía humana, en donde Jesús se acerca a las personas. Jesús no espera que lo busquen, sino que va al encuentro de los que sufren, así como los discípulos. Van caminando los discípulos por Emaús y él sale al encuentro. Esto es una iglesia en salida. Al encuentro de los que sufren, de los pecadores, de los excluidos. Por ejemplo, cuando se acerca a la samaritana o se acerca a Zaqueo o a los enfermos marginados, su actitud es de cercanía, de compasión, de interés genuino por la vida del otro.
Cuando dice vio Jesús una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y también el modo en que Jesús escucha. ¿Cómo escucha Jesús con el corazón? Escucha antes de que él dijera algo, escucha primero a los discípulos. Cuando les pregunta, ¿y de qué vienen hablando? ¿Por qué se sienten así? Y ellos le empiezan a contar toda la historia. Acoge la historia, el dolor y las preguntas de cada persona. Escucha sin juzgar. Deja que el otro exprese su verdad. Como lo vimos con los discípulos, tiene una actitud de paciencia, de respeto y de empatía. Y entonces pues ya vemos que les pregunta, ¿qué son estas cosas que vienen conversando, ¿no? Él les hace esa pregunta. También vemos cómo tiene cómo tiene ese discernimiento Jesús. Jesús ayuda a descubrir la presencia de Dios en medio de la vida. No impone, ilumina con la palabra de Dios. Guía que hacen pensar. Tiene una actitud de discernimiento, de sabiduría y de humildad. Él no da la respuesta, sino que ayuda a que la misma persona tenga ese discernimiento basado en la luz y en la palabra de Dios. Cuando dice ustedes quienes dicen que soy yo. Ahí es una pregunta de discernimiento, ¿no? Cuando se las hace a sus discípulos. Jesús no deja a la persona donde está, sino que la impulsa en un camino nuevo. Acompaña procesos, no da soluciones instantáneas. Tiene una actitud de confianza, de motivación, de esperanza. Esa esperanza cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. De ánimo, de esperanza, de motivación, de confianza. Y un ejemplo sería pues un matrimonio que vive un momento de crisis. El acompañante lo escucha, ora con ellos y los invita a integrarse a un grupo parroquial. No da soluciones mágicas, sino que los sostiene en el proceso, ayudándoles a descubrir el amor y la fe. Caminar junto a las familias es hacer visible la misericordia de Dios en medio de sus realidades. Requiere paciencia, perseverancia y formación espiritual. Y entonces tenemos estas tres dimensiones que acabamos de observar, que es la escucha, la actitud de la escucha, esa actitud de empatía y de acogida, donde el resultado es la familia se siente amada y comprendida. La otra dimensión es el discernimiento, que una actitud principal de discernimiento es la oración y el acompañamiento espiritual. Para poder discernir necesitamos orar. ¿Cuál es el resultado? La familia descubre la acción y el plan de Dios. Y otra dimensión es el acompañamiento. La actitud principal del acompañamiento es la presencia y la esperanza. Estar presente y dar motivo de esperanza a la luz del Evangelio. El resultado es que la familia crece y se fortalece. Entonces, estas tres dimensiones importantes para este acompañamiento y este discernimiento, y que son la base no solamente de la pastoral familiar, sino de todas las pastorales, movimientos, asociaciones que trabajen con esto, y que se requiere, como decíamos hace rato, caminar junto a las familias es hacer visible la misericordia de Dios en medio de sus realidades.
Aquí la pregunta que me gustaría generar en el chat es, en estas dimensiones, ahí rápido para que vamos a interactuar en el chat. En estas 3 dimensiones de escucha, de discernimiento y de acompañamiento, ¿cuáles son las que más trabajamos en nuestras pastorales o en nuestro movimiento? Los leo acá en el chat. La escucha, muy bien. El discernimiento, las 3. Las 3 son fundamentales, ¿verdad? Son básicas. Entonces, pues para poder trabajar estas dimensiones necesitamos herramientas básicas de acompañamiento. Y estas herramientas es la empatía, la comunicación asertiva, la oración compartida, la referencia comunitaria, el acompañamiento red. Acompañar no es caminar delante ni detrás, sino al lado para que nadie se sienta solo. La empatía es comprender desde el corazón. Empatizar es sentir con el otro. No se trata de tener lástima, sino de reconocer el valor de la historia ajena. Un agente empático se acerca sin juzgar, escucha con atención y se interesan sinceramente por lo que vive la familia. La empatía de Jesús no era solo un sentimiento, sino una forma de amar con acciones concretas. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo era empático? Él se acercaba, escuchaba, sanaba, perdonaba, caminaba junto a los demás. Ser empático como Jesús significa mirar a las familias con los ojos del amor, entrar en su historia y ofrecer esperanza. Y un ejemplo puede ser cuando viene una persona con alguna situación, un problema difícil, no sé, un aborto, una separación, el que se juntaron sin antes casarse, cualquier cosa que venga una familia con una situación, la pregunta es, no, en lugar de preguntar por qué hicieron eso, es decir, cómo se han sentido ante esta situación. Cuando tú preguntas cómo se han sentido ante esta situación, la otra persona te expresa su sentir, cómo es para ella, para él o para ellos la situación. Y entonces poder entender, poder comprender desde el corazón, sin tener lástima, sino mirar a las familias con esos ojos, a esa persona con ojos de amor y entrar en su historia. Otra es la comunicación asertiva. Hablar con la verdad, hablar con verdad y caridad. Acompañar no significa callar ante lo que no está bien, pero tampoco imponer. La comunicación asertiva busca expresar con respeto la verdad del Evangelio, cuidando el tono y vemos cómo era la comunicación de Jesús. Jesús lograba unir verdad, amor y caridad sin imponer ni herir. Jesús hablaba con claridad y sin ambigüedad, no usaba palabras confusas. Decía la verdad con serenidad. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Por ejemplo, cuando estuvo ante Pilatos, ante Herodes. Discernir en momentos adecuados, cuándo debo callar y cuándo debo de hablar. Jesús usaba un lenguaje cercano y comprensible. Jesús hablaba en parábolas, usando imágenes de la vida cotidiana. Corregir con ternura y firmeza. Cuando esto lo vemos con la mujer adúltera, cuando dijo, tampoco te condeno, vete y no peques más.
La comunicación asertiva es hablar con claridad, usar un lenguaje cercano, comprensible, corregir con ternura y con firmeza, hablar con verdad y con claridad. Y vemos el ejemplo, la iglesia siempre recibe a todos con amor y te invita a caminar hacia la plenitud de tu sacramento, del sacramento. Y bueno, esta comunicación que la vemos, pues un ejemplo básico en Jesús, esta comunicación asertiva, eh, eh, vemos que Jesús usaba palabras, usaba la palabra para sanar, no para herir. Cuando decía tus pecados te son perdonados, levántate y anda, sus palabras daban vida. Entonces esa comunicación asertiva es muy importante, hablar en concreto, expresar concretamente lo que quiero, lo que necesito, lo que me hace falta, es muy importante. Otra herramienta importante es la oración compartida. La oración compartida está es poner el proceso en las manos de Dios. Toda acción pastoral sin oración pierde profundidad. Orar con las familias ayuda a abrir el corazón a la gracia y a descubrir que no están solas. La oración compartida es muy importante. La vida de oración de Jesús es el corazón de su relación con el Padre y el modelo perfecto para quienes acompañamos pastoralmente familias o a cualquier otra persona. Jesús no solo oraba, sino que vivía en comunión constante con Dios. Jesús tenía una relación íntima y constante con el Padre. Jesús oraba en comunidad, enseñó a sus discípulos a orar cuando les decía oren y digan Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Jesús tenía esa relación íntima y constante con el Padre, algo que es herramienta básica y importante para poder discernir, para poder tener empatía, para poder tener una comunicación asertiva. Para todo es importante. Dejarnos llevar por las manos de Dios a través de la oración. Y puede ser modalidades como la oración espontánea, como dice el Evangelio, entra a tu cuarto y ora en secreto a Dios, la lección divina o personal, en comunidad, la bendición de los hijos en el hogar. Son tantas las modalidades en las que podemos tener una oración constante, nos ayuda a discernir, porque vemos muchísimas veces dentro de la misma comunidad que los mismos compañeros a veces pues están como muy alejados, ¿no? He visto y me han dicho, muchas personas se han acercado a comunicar, ¿no? O es que nosotros somos coordinadores y estamos teniendo problemas en nuestra parroquia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, pero es precisamente porque se deja de hacer oración, porque no ponemos los procesos en las manos de Dios. Otra modalidad es la referencia comunitaria, que es integrar al equipo de apoyo, integrar a la familia, a la persona, al equipo de apoyo social parroquial. No es aislar a las personas, sino es integrarlas a la vida comunitaria. El acompañamiento pastoral debe conducir a la comunidad, una familia que se siente parte de la parroquia encuentra un apoyo, una formación, una fraternidad. Por ejemplo, invitar a los acompañados a participar en grupos de oración o actividades de servicio. Sentirse
parte de la comunidad, parte de la iglesia, parte de las actividades que se están haciendo. Y aquí me recuerda una anécdota que yo tuve. Ya ven que todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, esos momentos de aislamiento en donde empiezas a conocer a Dios. Yo recuerdo que cuando iba a la parroquia, allá donde vivía en la Ciudad de México, me acercaba y estaban los hermanos haciendo oración o haciendo o alabando, y yo llegaba y me sentaba así como en un rinconcito a un lado, y me sentía tan a gusto cuando ellos me decían: vente, hermana, siéntate acá, y me sentaban en un lugar importante, y todos me hablaban y todos me motivaban y todos me ayudaban a crecer, ¿no? Entonces eso para mí fue muy importante en esos momentos. Y teniendo ese crecimiento, después vine a la ciudad. Llegando a la ciudad de Toluca, igual, como no conocía ninguna parroquia, ningún sacerdote, ningún grupo, ningún movimiento, nada, llegué a una parroquia, a una comunidad, en donde igual, ¿no? Ya motivada por estos momentos que yo viví en la Ciudad de México, integrada en a una comunidad, a una parroquia, pues yo quería continuar esa parte, y llegué a esta comunidad, a esta parroquia de Toluca. Y en esos momentos igual, ¿no? Estaban haciendo oración, alabando, que por cierto lo hacían hermoso, muy bonito, pero nunca me integraron. Así sentada en un rinconcito, yo los veía, y me encantaba cómo hacían oración, empatizaba yo en espiritualidad, empatizaba, pero vente, siéntate acá con nosotros, vente, ven, vamos a orar, ¿cómo te llamas? Nunca jamás lo hicieron. Entonces, ahí vemos cómo es importante integrar a cualquier persona a la comunidad, porque a veces no sabemos cómo venimos las personas, y si ves a alguien que se acerca a tu comunidad, no dudes en llamarla, y tener esa invitación, ¿no? De poder, de tener ese acompañamiento espiritual. Vemos también el acompañamiento en red. Es compartir con otros agentes o ministerios cuando sea necesario. El agente no debe de actuar solo. Debemos de tener esa red de apoyo con otros agentes, con otros ministerios, con otros movimientos que nos puedan ayudar a poder ayudar a otros, porque no todo lo sabemos y lo conocemos. Es importante conocer los otros ministerios parroquiales, catequesis, jóvenes, cáritas, liturgia, para coordinar esfuerzos y ofrecer una ayuda integral. Por ejemplo, si una familia viene con alguna situación, un problema de problemas económicos, pues llevarlo o derivarlo canalizarlo a Cáritas o al equipo, algún equipo parroquial. Es importante, ¿no? Esa red de apoyo de los agentes de pastoral familiar. El seguimiento, continuidad y presencia. Acompañar procesos, no solo momentos. Acompañar no es un sino un proceso. La fidelidad pastoral te demuestra en el seguimiento constante. Es un proceso constante. Es importante entonces tener estos procesos de seguimiento hacia las familias, hacia los matrimonios,
constantemente, realizar llamadas, visitas periódicas, recordar aniversarios, momentos difíciles, invitar a las familias a compartir el testimonio, ¿no? ¿Cómo vamos a crear en la parroquia esos procesos de formación? Pues viendo el alcance, ¿no? ¿Para quién va a ser esto que vamos a hacer, este acompañamiento que vamos a dar para matrimonios, para familias completas, para jóvenes, y qué visión y misión tengo para ellos? ¿Cómo es mi alcance? Quiero ver matrimonios sólidos, familias sólidas, y entonces, ¿qué metas me voy a plantear a un año, a meses, a varios años? ¿Qué organización voy a hacer? Voy a tener eh, grupos de acompañamiento para diferentes situaciones, matrimonios jóvenes, matrimonios adultos, madres solteras, etcétera, etcétera. ¿Qué objetivos me voy a plantear para matrimonios? Pues voy a plantear objetivos alcanzables que me ayuden a que los matrimonios conozcan la vocación y el sacramento del matrimonio y generar para ellos líneas de acción que les ayude a trabajar. Y después de esas líneas de acción, ¿qué más necesito ahora hablarles? ¿Qué más líneas de acción necesito tener? Entonces, estos procesos, estos acompañamientos es un proceso constante, no solo de momentos. Otro punto tenemos la formación continua de la gente. Este es un punto muy importante y básico. El acompañante debe cultivarse espiritualmente y formarse en temas de familia, psicología y doctrina social. Solo quien se deja acompañar puede acompañar con eficacia. La preparación es la base del acompañamiento, del éxito. Es importante para asumir los retos que se presentan hoy en día, es salir de nuestra zona de confort. Necesitamos una formación permanente y continua, como lo hace de laicos que tienen una formación continua y que todo el tiempo están buscando la forma de que los agentes estén formados, de que haya siempre una formación. Y aquí los invito a que no dejen este instituto busca todas las herramientas para que estén en constante crecimiento. Si nosotros no nos formamos continuamente, no podemos acompañar a nadie, a ninguna familia, ni siquiera a nuestra propia familia. Necesitamos cultivarnos espiritualmente y formarnos en todos los temas: familia, psicología, doctrina social, magisterio de la iglesia. ¿De dónde voy a sacar información si no me instruyo? ¿De dónde voy a tener creatividad? Que eso es mucho lo que tenía Jesús, era muy creativo. Y para tener esa creatividad se necesita una formación constante. Participar en talleres diocesanos o en retiros de agentes de pastoral, de cualquier pastoral. El acompañamiento no es improvisado. Requiere un corazón formado, mente abierta y un espíritu orante. Es básico. Acompañar no es caminar delante, ni detrás, sino a un lado, para que nadie se sienta solo. Necesitamos entonces tener esa formación permanente de acompañamiento, esa formación que la gente de pastoral necesita tener. Y bueno, entonces, estos son los puntos básicos, son las herramientas básicas que necesitamos para poder acompañar. La empatía, la comunicación, la oración constante
la referencia comunitaria, el acompañamiento de otros agentes de pastoral familiar, el proceso de seguimiento constante y la formación de los agentes de pastoral familiar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a trabajar todos en conjunto, haciendo como siempre, como lo hacemos cada semana, en equipos de trabajo, con un mini caso. Una pareja joven que llega a la parroquia después de varios años de alejado, desea bautizar a su hijo, pero no están casados. ¿Acompañarías pastoralmente esta situación? ¿Y qué pasos o actitudes aplicarías desde la escucha, el discernimiento y el acompañamiento? Bueno, pues vamos entonces a analizar este caso, lo que vimos ahorita, lo que estuvimos viendo, estas tres dimensiones en este acompañamiento espiritual y estas herramientas básicas. ¿Cómo? La primera pregunta, ¿cómo los acompañarías desde la escucha y el discernimiento a esta pareja joven que llega a la parroquia tras años a a su hijo, pero no están casados? Los leemos en el chat, por favor. Cualquier pregunta también la podemos hacer. Ok, grupo 4, llevar a cabo los pasos de escucha, de discernimiento y acompañamiento en la escucha. Primero hacerlo sentir bienvenido. Muy bien, Flor, muchas gracias. Esto que comenta Flor es muy importante. La escucha, ¿no? Conocer su historia, sus motivos y su situación real. Preguntar con respeto a no casarse todavía. En sala 6, en la primera pregunta sería escucharlos, no juzgarlos, aconsejarlos después de hablar con ellos, invitarlos a realizar el sacramento acompañándolos en su camino. Ok, gracias. En el grupo 11, en la primera pregunta, escucha activa y acogida sin juicios, crea un espacio en donde la pareja se sienta amada y bienvenida sin centrarse de inmediato en su situación irregular, sino en su deseo de volver a la fe y bautizar a su hijo. 2, reconoce la acción del Espíritu, que el deseo de bautizar es un signo del Espíritu Santo que los mueve a reencontrarse con Dios. 3, diálogo empático, preguntarle sobre su historia, cómo ha sido su camino en estos años lejos de la comunidad y lo que los motivó a regresar. Discernimiento conjunto, ayudarlos a descubrir lo que Dios está haciendo en sus vidas, guiándolos a reflexionar su relación. Muy bien, gracias. Angélica, primeramente darles la bienvenida a la iglesia. Gracias, San Alejandro. Tomar el ejemplo de Jesús con los discípulos de Maíz, preguntar y escuchar sin prejuicios. Darles confianza, felicitarlos por la decisión, guiarlos al párroco para seguir los pasos necesarios. Gracias, Griselda. Ros, ir a la raíz del por qué se alejaron sin juzgar, escucharlos teniendo empatía y una comunicación asertiva, clara y con caridad, e invitarlos a través del bautismo de la voluntad de Dios para ellos y para el matrimonio. Sala 9, tomar pláticas prebautismales, invitarlos a integrarse a la pastoral familiar, involucrarlos en actividades de la parroquia y hacer acompañamiento a las familias. Gracias. Sala 8, bienvenida, la escucha y el discernimiento. Perfecto. Lupit, escuchar entendiendo la situación sin juzgar. Sala 9, escuchar y recibir a la pareja con apertura, sin prejuicios, sus razones para querer bautizar, historia personal y su relación de fe, la importancia del matrimonio en la iglesia. Gracias. Sala 7, mostrar empatía, dialogar, orientar, proponer la participación del compromiso parental, que se sientan acompañados, darles seguimiento. Muy bien, gracias, Lupita. Darles ese seguimiento es muy importante.
Grupo 19, en las pláticas prebautismales, darles una pequeña formación e interés por conocer lo que Dios nos pide en el amor. Gracias. Adriana, seguir los pasos del discernimiento, ver su realidad durante las pláticas prebautismales, darles la confianza y un seguimiento para que no se alejen, hacerles una invitación, integrarse y darles un acompañamiento. Exacto, después de las pláticas prebautismales, darles opciones de integrarse a algún grupo, ¿no? Gracias, Juan. Escuchar por qué se alejaron de la iglesia, escucharlos y motivarlos a seguir adelante en el camino de Dios. Grupo 14, ser empáticos, escuchar sus motivos con amor y acompañamiento. Grupo 1, aplicar la escucha para conocer las causas de su situación, discernir el tipo de ayuda que podrían discernir y llevar el acompañamiento correspondiente, canalizarlos a los grupos que los puedan ayudar, como por ejemplo, grupo les ayude a tomar el sacramento del matrimonio. Ahí ese grupo sería la pastoral familiar. Sala 19, escucha atenta, preguntar de por qué se alejaron sin entrar en juicios para que se sientan acogidos, proponer y poner herramientas de seguimiento en la parroquia, integrar algún grupo de proceso. Gracias. Flor, y en la escucha preguntar por qué se alejaron, por qué quieren bautizar, el discernimiento, saber si trabajan o cuál es su situación y canalizarlos a reuniones presenciales o remotas en acompañamiento, ir con ellos de donde tengan que integrarse. Gracias. Eve, que a través de la oportunidad puedan acercarse a algún grupo que se anime al sacramento del matrimonio, mostrarle la importancia de los sacramentos en su vida y en la familia. Sala 17, darles la bienvenida, que se sientan acogidos, dar una escucha activa, invitarlos a la catequesis del bautismo y después involucrarlos en matrimonios para que busquen su sacramento y su santidad y sigan camino de familia con Dios. Rubén, la escucha para mí es felicitarlos por llevar a su hijo a pedir el sacramento del bautismo y después mencionar los demás sacramentos e invitarles a algunas pláticas. Gracias. Judith, igual, pláticas prebautismales, invítalos a que se integren invítalos a que se acerquen al sacramento del matrimonio y animarlos a casarse. Gracias, Saúl. Ir a las pláticas, invitarles a las pláticas prebautismales, acompañamiento, dar pasos de sacramento. Ubicar un espacio acogedor de escucha. 2, de acuerdo a la estructura del pastoral familiar, llevar un seguimiento y catequesis de formación. Muy bien. Gracias, Alfonso. Bueno, entonces, todos sus comentarios muy atinados todos. Yo creo que todos coincidimos en que en este caso en específico es importante entonces tener una acogida y misericordia, ¿no? Recibirlos con alegría y sin juicios. Agradecer su deseo de acercar a su hijo a la fe y mostrar que la iglesia los acoge como parte de la comunidad. Escuchar activamente, conocer su historia, sus motivos, su situación real y preguntar con respeto qué es lo que los ha llevado a no casarse todavía. Y bueno, pues ese acompañamiento gradual que también es importante, no imponer el matrimonio de inmediato, sino caminar a un ritmo, ofreciéndoles orientaciones, diálogo, formación, e integrarlos a alguna comunidad y motivarlos a participar en algún encuentro familiar. También pueden ser testimonios de cercanía, ¿no? Mostrar el rostro acogedor de la iglesia que no excluye, sino que en amor y en la fe. Y bueno, pues lo que acaban de decir, ¿no? Como pasos o actitudes, pues es esa escucha, ese discernimiento, ese acompañamiento. Y pues en este caso, pues es importante entonces cada una de estas dimensiones, caminar juntos y acompañarlos en esta parte. Gracias, muy bien, gracias a todos. Adelante, Padre. Bueno, pues quiero agradecer nuevamente a todos estos momentos, todo el esfuerzo que hacen, su perseverancia en
este trabajo, en esta actividad que tenemos. Y sobre todo porque Dios nos da herramientas para seguir trabajando. Sí. Hoy vemos la necesidad del acompañamiento dentro de la pastoral familiar. Hay muchas actividades que no podemos dejarlas solas. Tenemos que trabajar, tenemos que unirnos siempre y eso nos da resultados en nuestro trabajo. Entonces tenemos que aprender a escuchar, a discernir y acompañar. Hoy lamentablemente muchas familias están muy lastimadas y muchas personas porque no les damos el trato o la atención que se merecen o que debemos darles a todos. Y al no darles ese trato, pues ciertamente muchos sufren y muchos se ven golpeados porque no les hicimos caso, no los escuchamos. Y entonces, pues muchos por eso hasta se van desilusionados de la misma iglesia, porque se ven marginados o se sienten marginados más de alguno de ellos. Entonces, hoy en día tenemos que vivir lo que el Papa Francisco nos insistía mucho en su periodo. Hay que ir a las periferias y hay que hacer esa labor de campaña, de estar siempre al pendiente del trabajo de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, que nos ayuden sobre todo a responder a estos desafíos que van saliendo, que vienen muchas cosas. Entonces tenemos que terminar las personas, empeñarnos ahí hacer esas dimensiones de escuchar, discernir y acompañar. Eso siempre cuando quien no está necesitando. Eso es importante. Sus situaciones, hay muchos que han caído en muchas situaciones por ignorancia, pero no es por otra situación. Quienes no saben y cuando se dan cuenta quieren salir de esas situaciones y hay que ayudarles a salir. Eso no hay como siempre cuenten con matrimonios que les ayudemos a tender la mano, no hundirlos, sino tender la mano para llevarlos al encuentro con Cristo. Ayer domingo hablábamos sobre la importancia es el domingo de las misiones. Y ayer hablamos, todos tenemos que ser misioneros, pero en la misericordia, en la caridad y siempre ayudando a nuestros hermanos que más están necesitando. Solamente así podremos hoy en día poder dar ese resultado que tenemos hoy en día en este trabajo. Y es así como tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que tendernos las manos unos a otros y darnos ese acompañamiento, ese seguimiento a cada uno. Aquí en la pastoral familiar nadie está excluido. Todos tenemos una misión, una tarea. Y debemos irnos grabando eso que ya han estado escuchando. La familia primero. Y todos trabajamos para la familia. La familia primero. Y para ello tenemos que renunciar a muchas cosas también nosotros. La familia primero. Tenemos que formarnos la familia primero. Tenemos que trabajar la familia primero. Y de verdad que es como hoy tenemos que dar esa respuesta a esta tarea que nos está pidiendo hoy en día nuestra iglesia. Yo les agradezco todo su tiempo, su perseverancia, su entusiasmo. Y bueno, pues han compartido en grupos, estuve escuchando un poquito sobre ese interés que prestan uno al otro en acompañarse y en dar muchas veces soluciones o acercarnos al encuentro de Dios. Por eso es importante cómo podemos nosotros intervenir de una manera muy puntual y acompañar a quien más lo está necesitando, independientemente de su situación en que se encuentran las personas, nivel económica, situación de casos muy delicados, no importa. Todos hay que, la iglesia está abierta para todos y hay que tender la mano a todos. Por eso, independientemente de la condición de raza o quien sea, no importa,
hay quienes están sufriendo mucho, hay que darle ese acompañamiento y como lo explicaba muy bien ahí el acompañamiento en red, cuánto podemos hacer y acercar a otros, ayudarles en tantos problemas emocionales y familiares que están viviendo. Hay muchos casos, y eso le llamamos nosotros en la iglesia, los sacerdotes, de casuística. Cada caso es diferente. Cada caso es como una receta, pero para ello pues hay que discernir, dar la respuesta siempre ante la presencia de Dios. Yo les agradezco mucho su tiempo y no sé si hay alguna pregunta o algo que compartir. Muchas gracias, padre. No, solamente hubo las respuestas del caso que estuvimos viendo. Veo que todos pues entendieron muy bien lo que estuvimos comentando, por lo que la conclusión que tuvieron ahí en el chat. Y bueno, no veo ninguna pregunta. Y bueno, pues nada más cerramos, concluimos, hacemos la conclusión de este tema, en donde pues vemos que la pastoral familiar no se limita a actividades, sino a acompañar procesos de vida. No se limita solamente a actividades aisladas, por ejemplo, organizar un retiro anual para matrimonios, sino acompañar a las parejas en un encuentro mental, seguimiento personal y formación progresiva que fortalezca su relación matrimonial. No basta un evento emotivo, se necesita un camino que transforme su manera de amar y de vivir la fe en el día a día. Se necesitan talleres puntuales de acompañamiento. No solamente es una charla sobre comunicación matrimonial, sino es un proceso de ofrecer un itinerario de crecimiento en pareja con tareas, acompañamiento espiritual y espacios de diálogo guiado. La conversión familiar es un camino importante, ¿no? De atención a casos de acompañamiento como el que vimos ahorita, ¿no? Eh, Ayudar a una familia en familia de crisis no solamente, sino se necesita escuchar, visitar, orar con acompañarlos, canalizarlos, ayudándolos a reconstruir sus vínculos de esperanza. Sí, entonces no solamente es preparar el bautismo de un niño en una reunión, sino es un proceso de acompañar a los padres antes, después del sacramento, integrándolos a la comunidad y ayudándolos a vivir su vocación familiar. No solamente son eventos festivos, a experiencias transformadoras, no solamente es organizar una semana de la familia, sino es promover durante todo el año acciones concretas para fortalecer la vida familiar en oración, en casa, acompañamiento en pareja, formación de agentes, ¿no? Entonces, la pastoral familiar genera una cultura de acompañamiento no solo de momentos de convivencia. La pastoral familiar no busca hacer más cosas, sino estar más cerca de las personas, acompañándolos en procesos, caminando, escuchando, sosteniendo, confiados de que Dios poco a poco va actuando en cada una de las familias y que también cada familia es un terreno sagrado donde Dios actúa. Ese terreno sagrado, esa persona humana que Dios ha creado es sagrada y por lo tanto su vida y su familia también son sagrados y son muy importantes. Acompañar y reflejar la misericordia de Dios a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, pues la tarea es escoger una familia cercana, orar por ellos durante la semana y buscar momentos para escucharlos o interesarse genuinamente por su situación, así como lo estuvimos viendo en las dimensiones y en las herramientas básicas de acompañamiento, que es la empatía, la comunicación asertiva, la oración compartida, el acompañamiento y el seguimiento. Una breve reflexión.
sobre qué aprendiste de esta reunión. Esperamos pues que estén haciendo sus anotaciones y recuerden que los temas pues ya los va subiendo José o los vamos subiendo para que pues a lo mejor los escuchen con más tranquilidad. Pero acuérdense que estos momentos son momentos de que puedan hacer preguntas para que ya sea que el padre Toño o su servidora pues les pueda contestar. Gracias, bro. Nada más quiero comentar algo. Cuando tengan algún caso de que se enteren de algo y no lo sepan, es importante hablar con el sacerdote y que, porque no ofrezcan algo que después no se va a dar. No, yo te llevo y ya está arreglado, no te preocupes, yo te llevo. No den soluciones. Es importante llevar el caso al padre y que el padre pueda discernir un equipo, se discierna qué es lo correcto para las personas, porque a veces creemos que todo es muy fácil, pero hay casos especiales que muchas veces requiere de territorio parroquial, otros casos no. Entonces, ahí tenemos que, los padres, nosotros tenemos que discernir cómo poder ayudar a las personas, que si alguno tiene un sacramento, por ejemplo, ahí, no, pero hay que ver si ya es mayor de edad, tiene 10, 15 años el chamaco, el jovencito, pues ahí tiene que hacer todos los sacramentos, bautismo, comunión y confirmación, tiene que prepararse toda la formación para recibir los sacramentos de la edición cristiana, no solamente es el bautismo. Cuando ya son mayores de 7, 8 años, hay que pedir permiso al obispado para poder bautizar a un niño ya mayor de esa edad. Si solamente en peligro de muerte se puede hacer todo. Si bautizar, resolver el peligro de muerte, un accidente, ahí sí no se detiene uno, pero fuera de lo otro, sí se requiere que siempre que tengamos en contacto el padre. Cuando hay un caso, lo con el sacerdote, para ver cómo podemos ayudar a las personas. Y eso puede ser dentro del equipo de pastoral familiar, que haya un equipo que se estén todos al tanto, pero si hay un caso, que sean quien conecten con el sacerdote para ver cómo se puede ayudar. Quienes que no han dado el paso al matrimonio, no han dado el paso a uno de los sacramentos, y no hay ningún impedimento, se puede hacer. Hay que ayudarles, sí, pero hay que ser prudentes también. Nada más. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Padre. Sí. Hacemos nuestra oración y nos da la bendición, por favor. Claro que sí, sí. Señor, gracias por mostrarnos tu modo de acompañar con paciencia y ternura. Haznos pastores que escuchen, disciernan y acompañen junto a las familias que necesitan tu luz. María, Madre de la familia, acompáñanos en esta misión y llénanos de tu presencia. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche.